bandera en tu corazón. Yo quiero verla ondeando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, de lienzo blanco en tu corazón. Perfume al filo del dolor. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes amigos, estamos en una nueva emisión de Voces y Contexto a través de la web de Radio Caput, www.radiocaput.com. Si quieren enviarnos un mensaje lo pueden hacer al 15 3378 1859 o bien al WhatsApp de la radio 15 6516 4446. Durante la semana seguimos en contacto a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Voces y Contexto. Si quisieran escuchar los audios de todo nuestro ciclo completo, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. También están disponibles todas las entrevistas, notas y comentarios escritos en nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com. Aquí nomás, ya comenzamos el programa de hoy. Buenas tardes amigos, acá estamos en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, en Voces y Contexto, y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, él es Rodolfo Petris. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy bien, por suerte, gracias Adriana por invitarme y un saludo para toda la audiencia. Bueno, nosotros estamos contentos de que estés acá y que podamos hablar de vos y de tus obras y de tus inquietudes. Le contamos a nuestros amigos que Rodolfo estrenó hace poco en El Gomón una película documental sumamente interesante, Varsavsky, el científico rebelde. Y les comento que, bueno, Rodolfo es licenciado en Filosofía y Letras, especialista en periodismo científico y documentalista. Así que, bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo llegaste a esta inquietud de hacer la película de Varsavsky. Bueno, llegué un poquito por todos esos datos acerca de mi trayectoria que diste, ¿no? Yo estudié filosofía ya en la UBA hace ya bastante tiempo y en el marco de algún seminario sobre historia de la ciencia en Argentina me encontré con algunos libros de Varsavsky, de Oscar Varsavsky en este caso, ¿no? Que para quienes no lo conocen de la audiencia fue un matemático y pionero de la computación, ¿no? Que tuvo una trayectoria muy destacada en los 50, 60 y 70 hasta que falleció, ¿no? Y bueno, algunos de estos libros de Varsavsky te llama mucho la atención por la radicalidad y vehemencia que tenía cuando escribía. Hago también la aclaración que en este caso no eran libros ni sobre matemática ni sobre computación, sino que eran libros básicamente sobre relaciones ciencia, tecnología y sociedad, o reflexiones críticas acerca de qué rol tiene que cumplir la ciencia en la sociedad argentina y latinoamericana. Claro, porque Varsavsky era un científico de ciencias exactas, de ciencias puras. Incluso en la película se ven varias imágenes, hermosas imágenes, supongo que de archivo, de lo que era el pabellón de ciencias exactas en Ciudad Universitaria. Y bueno, y como vos decís, lo interesante es que él fue un poco un revolucionario de las ideas científicas. No sé si eso sos vos autorizado para decirlo, no sé si como filósofo de las ciencias, pero sí como un político de las ciencias, toda vez que él interpretaba y luchaba también por su formación ideológica, ¿no? Para que la ciencia y la tecnología estuviera realmente al servicio del desarrollo, con un sentido nacional, soberano y latinoamericanista, ¿no? Así que el aporte es sumamente enriquecedor.
Sí, fue un aporte muy enriquecedor el que hizo. Y volviendo un poco a lo que mencionaste, yo creo que sí, que algunas reflexiones de Barsatsky van por el lado de lo que es la filosofía de la ciencia, ¿no? Fue una persona que tenía intereses muy diversos, Barsatsky. Pero también estaba esta otra faceta fundamental que bien mencionaste vos, que tenía que ver con decir, bueno, somos un país que está en determinado nivel de desarrollo, con determinados problemas, con determinadas problemáticas fundamentales. Bueno, ¿y cómo la ciencia puede colaborar hacia eso? Y en ese sentido, bueno, cuando vos hablaste de un filósofo o un científico revolucionario, bueno, básicamente planteaba un punto de vista revolucionario sobre la ciencia. Claro, y lo que a mí me llamó la atención, que todo esto, por supuesto, son reflexiones. Yo conocía a Barsatsky de oídas. Alguna vez he leído un artículo que quizás fue tuyo hace unos cuantos años, ¿no? Pero lo interesante es ver que Barsatsky, si bien era un científico de las ciencias duras, y aparte parece que genial, él aborda este tema como, digamos, utilizando las ciencias duras, crea, decime si lo digo bien, modelos matemáticos para aplicar a la sociología y a la sociedad. Es decir, algo muy árido, pero muy genial también, ¿no? Porque parecieran, si uno habla con científicos duros, que, digámoslo sinceramente, subestiman las ciencias sociales y las ciencias humanas, es más, no la consideran ciencia. Entonces yo digo, bueno, esta es una buena refutación, porque las ciencias sociales también pueden aplicar métodos científicos para una ciencia que no es no es la de las ciencias exactas, pero que también es imprescindible, ¿no? Sí, y ahí te metiste en un tema bastante árido, ¿no? Esa suerte de dicotomía entre ciencia exacta o ciencia social, ¿no? Ciencias humanas, que se habla muchas veces. Pero bueno, Barsatsky, dentro de esta suerte de pensamiento que tenía muy abarcador, él le daba la misma importancia a las ciencias exactas que a las ciencias sociales. Claro. Para él eran fundamentales ambas formas de investigación científica y desarrollo científico. Y por supuesto, él en alguna medida, cuando se estaban iniciando la computación a nivel mundial, por eso fue un pionero de la computación, y cuando Argentina compra la famosa computadora Clementina, que se instala allá con Klimovsky. Exactamente, Sadowski fue el que fue el gran responsable de traer la Clementina a Argentina en toda esa gestión. Sadowski, Rolando García, y Barsatsky también como uno de los primeros que lo utilizó. Claro. Y pensó que había un campo de aplicación muy fértil en términos de modelos matemáticos, ¿no? Para aplicar al campo de las ciencias sociales. Él lo primero que hizo fue básicamente aplicarlos al campo de la economía, fundamentalmente, que mucha gente olvida a veces que la economía es una ciencia social. Como sí, tiene todo esquema numérico. Una ciencia social por excelencia. Exactamente, mucha gente piensa la economía como algo más exacto y no lo es realmente, ¿no? Es una ciencia social más. Barsatsky pensó en los modelos matemáticos para analizar las economías argentinas y diferentes países latinoamericanos, ¿no? Siempre en función de intentar trazar un camino a futuro, trazar un horizonte a futuro de a qué país queremos llegar a lograr y ver de qué manera podemos llegar a ese país, claro. ¿No? Quería plantear o estudiar la viabilidad, él lo llamaba así, viabilidad de futuros posibles. Claro. Yo creo, no sé si coincidirás, que su formación ideológica en el materialismo científico, en el materialismo dialéctico, le habrá dado como una buena apoyatura para tener esa visión más amplia, ¿no? Que no es solamente la ciencia exacta, sino la ciencia social con una apoyatura en las ciencias duras. Eso es indudable, y mira, hay cosas que por supuesto en el documental no las pude contar porque se me iba un documental de 18 horas, ¿no? Y quedó en 100 minutos, ¿no? Pero me han contado que Barsatsky, cuando participaba con grupos de matemáticos, ¿no? Klimovsky, bien lo mencionaste vos, por ejemplo, y otros tantos, él tenía inquietudes muy diversas y hablaba con ellos, desde cuestiones de psicología a cuestiones de marxismo, de Erich Fromm, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Él era un activo marxista. Él fue miembro del Partido Comunista durante su juventud. Después Barsatsky lo expulsan del Partido Comunista junto a su concuñado, que era Spivakov, ¿no? Boris Spivakov, claro. Quien fundó Udevan, eran concuñados. Sí. Eran ambos partes del Partido Comunista, y ya a principios de los 50 dejan el partido. Claro. No me supieron decir exactamente bien por qué motivo habría sido esa expulsión, pero me dejaron trascender que en algún momento todo lo que era el estalinismo se había hecho insoportable para ellos se abren, ¿no? Claro, no es difícil suponer eso, aunque no lo sepamos a ciencia cierta, porque hubo muchos
digamos, expulsiones, por decirlo de una manera, sin buscar demasiado una palabra más adecuada en ese sentido. Y yo recuerdo muchos miembros del Partido Comunista que salieron del partido, en realidad después con el tiempo fueron reconocidos como personas de pensamiento muy brillante, que a lo mejor el estar encorsetados en un dogma tan rígido como el estalinismo que tuvo en su momento el Partido Comunista Argentino, bueno, era un corset que no se podía tolerar. Yo te quiero preguntar, porque yo les digo, me encantó la película, dura 1 hora y media, además de todos los datos que acá está contando Rodolfo, bueno, que vamos a seguir comentando, es muy bella, no solamente la estética, que es muy linda película, y después vamos a hablar de otra bella película tuya, sino que es muy interesante todo el guión, toda la narrativa. Uno no tiene la sensación de estar viendo un documental, ¿no? De los documentales tradicionales, que es dato, foto. A mí me interesó mucho ver las entrevistas, que ahora vamos a comentar, esas entrevistas. Y ¿sabes qué me gustó mucho, Rodolfo? Esos conectores, no sé qué palabra mejor emplear, esos conectores que vos usás como para introducir ciertos temas, o bueno, cuando comienza la película, vos como se te ve a vos frente a una computadora, después se ve cuando vos estás escuchando unas cintas que te dio el científico brasilero. Si hay como una cosa más blanda o amigable digamos, de lo que son los documentales estrictos, ¿no? Y esos conectores me gustaron mucho porque fueron como acercando, y bueno, también la cámara cuando te enfoca a vos, por ejemplo, cuando entras al edificio del científico brasilero, que estás ahí tocando el timbre, esa cosa muy, muy cordial, muy, muy amena, que realmente acerca mucho al público. Bueno, después les cuento que cuando yo salí del cine, que bueno, obviamente me gustó mucho, salí muy entusiasmada, muy contenta. Bueno, empecé a conversar con un señor mayor que estaba con su nieto. Y bueno, y los tres nos pusimos a conversar no solamente de lo linda que era la película, sino todas las potencialidades que tuvimos, ¿no? Digo, tuvimos, vamos a ver si tenemos. Así que, ¿qué decís vos de cómo armaste ese guión tan amable? Mira, yo lo pensé en términos de, bueno, como bien mencionaste, yo me dediqué al periodismo de divulgación científica muchos años, ahora lo tengo medio olvidado realmente eso, ¿no? Pero digamos que trabajé muchos años en eso, y básicamente pensé la película como una suerte de, ¿por qué no contar la historia de Barsky en términos de una investigación? Me parecía que eso podía atrapar al espectador, y eso es un poco lo que viste vos en la película, ¿no? Ponerme a mí como una suerte de alter ego mío frente a la pantalla, sí. que es aquel periodista de investigación que se entera de un personaje que desconoce y empieza a recorrer caminos investigando, que es básicamente lo que hace uno cuando hace periodismo de investigación. Claro. Uno hace eso básicamente, claro, ¿no? Claro. Y digamos que eso es un poco lo que se ve en la película. Por supuesto que hay muchas cosas reconstruidas y muchas cosas extremadas, pero también me parecía que en ese recorrido, además de que el espectador puede ver cómo funciona una investigación periodística, no se le hace tedioso también. No, al contrario. Otra cosa que te comento, porque no te lo comenté en su momento, yo me senté en el gomón, bueno, se sentó una señora al lado mío, y ella empezó a contarme que ella era sobrina, creo que de Spivakov, que incluso vivían uno al lado del otro. Y ella con mucha emoción me dijo que se había enterado por casualidad que ese mismo día, ese miércoles o jueves, estrenaban la película. Y que ella lo veía frecuentemente, porque iba a ver a su tío y parece que se iba a la casa de Barsky y así, bueno, como que tenían como una frecuentación habitual, ¿no? Y esta señora estaba como muy contenta, ¿no? Y en un momento que aparece Spivakov en una foto, me dice, ese es mi tío. Sí, así que bueno, fue... Seguramente sería alguna hermana de la otra sobrina que entrevisté yo, entonces, muy posiblemente, porque
una de las sobrinas aparece en la película, que bueno, cuando aparece la foto de Spivakov, ¿no? Seguramente sería alguna hermana de ella, Claro. que posiblemente le comentó Irene que aparece en la película, Claro, ¿no? claro. Sí, un poco eso que me decís vos de, bueno, esta sobrina, por ejemplo, y demás. Me pasó mucho con la gente con la que entrevisté en la película y también quería que quede plasmado un poco en la película el profundo afecto, admiración que sentían por Oscar Barsky, ¿no? Lo tenían como una persona discutidora, polémica, que era de enojarse fácilmente, pero tenían también una persona muy honesta intelectualmente, muy leal, muy preocupada por sus amigos y por sus sobrinos. Él no tuvo hijos porque no, con el matrimonio con su mujer no tuvieron hijos, ¿no? Sí, esta señora me comentaba que para él fue muy terrible la muerte de su esposa. Sí, eso fue algo que a él lo afectó mucho, porque muere 3 años antes que él, pero bueno, también me comentaron que a pesar de estar muy afectado, él estaba muy comprometido con lo que hacía, que era básicamente pensar una sociedad, un país en una región más justa, más igualitaria, con mayor acceso a los beneficios que otorga la producción económica para todo el mundo, y básicamente en función de ese pensamiento, bueno, pensar una ciencia al servicio de eso. Eso como que no bajó los brazos un poco por esa suerte de convicción que tenía de la importancia que era lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, y otra cosa que es muy, no sé, a mí me llevó a esta reflexión, no sé si vos lo pensaste, yo no puedo dejar de pensarlo, porque siempre el pasado nos habla un poco del presente, ¿no? Y viceversa. Me pasó con otras películas que vi últimamente. Me parece que esas décadas, 50, 60, 70, en Argentina, también en el resto del mundo, un poco fue como la cúspide de las posibilidades, el amplio abanico que se podía desplegar. Bueno, la reflexión que viene a continuación no es muy novedosa. ¿Cómo estamos hoy, no? Porque realmente, bueno, yo en esa época era muy, muy chica. Yo igual percibía un montón de cosas que después, obviamente, justamente que Barsky muere en el 77, ¿no? Fines del 76. Fines del 76. Todos tenemos un poco la sensación de un corte abrupto, con un montón de posibilidades, algo más que esperanzas, ¿no? Porque la esperanza pareciera algo, bueno, un poco más diletante, pero sí había realmente posibilidades reales, y con mucho dolor vemos cómo esos caminos fueron abruptamente cortados desde el Plan Cóndor en toda América Latina. ¿Cómo ves vos hoy eso? También apelo no solamente al documentalista, sino al periodista científico. ¿Cómo ves vos ese panorama? Es decir, esa cosa latente que podría ser realmente una ciencia, una tecnología al servicio del desarrollo. ¿Cómo ves hoy? Mira, sí, volviendo un poco a lo que está mencionando de esa suerte de distintas posibilidades que parecía que podían abrirse en los 60 y principios de los 70, ¿no? En términos de opciones a lo que podía ser un sistema netamente capitalista, hoy estamos inmersos en una suerte de, voy a usar el término de un libro de Marcuse del año 50, ¿no? En la unidimensionalidad del capitalismo neoliberal. Básicamente parece que estamos inmersos en ese clima de época, ¿no? Algunos piensan que no hay otra cosa. Exactamente. El libro que estoy hablando de Marcuse se llamaba El hombre unidimensional, es un libro de finales de los 50, si no me equivoco, para referirse un poco a cómo funcionaba la sociedad norteamericana, ¿no? Trayendo ese nombre para la actualidad podemos pensar esto, ¿no? Que estamos un poco en esta suerte de unidimensionalidad, en donde parece que todo pasa por una suerte de capitalismo neoliberal. Hay una construcción hegemónica muy fuerte en ese sentido también, ¿no? Hegemonía cultural, por supuesto, hegemónica también, ¿no? Pero una suerte de hegemonía cultural muy profunda en términos de plantear como que no habría opciones a esto que se está planteando, ¿no? Por supuesto que hay otros grupos que hablan de apuntar a movimientos contrahegemónicos justamente para romper con esta suerte de supuesta inexorabilidad, discurso único, exactamente, ¿no? Con lo cual, bueno, son tiempos complicados, ¿no? Acerca de cómo se da una batalla contrahegemónica para vislumbrar futuros posibles en términos barsackianos también. Barsky siempre habla de los futuros posibles, ¿no?
Con lo cual, bueno, estamos en una etapa de disputa. Lo que pasa es que las etapas históricas son largas también, ¿no? Uno vive Demasiado largas. Uno vive 80 años nada más, ¿no? O 90 con suerte, ¿no? Y las etapas históricas son, me parece, mucho más... Sí. Llevan mucho más tiempo, ¿no? Me parece que todavía el Occidente o el mundo está tramitando las consecuencias de la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque soviético. Sí. Me parece que estamos en un mismo proceso todavía, que Sí. arrancó allá a mediados de los 80 y todavía se está desplegando. Sí. A dónde pueda conducir eso no se sabe, ¿no? Sí. En términos de lo que es la ciencia, que me preguntabas vos antes específicamente, mira, me parece que al menos por lo que hablé con gente con la que entrevisté para el documental y demás, me parece que la realidad científica argentina es heterogénea, ¿no? Ujú. O sea, yo no es que sea un especialista en la realidad científica argentina, no lo soy. Quizás para eso sería mejor alguna especialista que se dedique específicamente a eso. Yo hice un documental sobre Barsaski, sobre sus ideas, porque me parecen que algunas pueden traerse al presente. Dentro de ese documental, y hablé hablado con distintos científicos e investigadores, me parece bueno que encontré muchos investigadores muy empapados de la impronta barsaskiana, Ajá. ¿no? Que les interesa y que intentan hacer desde su lugar, ¿no? Ujú. Sí. Aplicar ideas barsaskianas. Por supuesto, en términos de lo que se define como criterio de importancia, a qué destinamos los fondos que tenemos, investigaciones que sean realmente importantes para el país, o investigaciones que Barsaski definía como de ciencia deportiva. Ujú. Para Barsaski la ciencia deportiva era hacer investigaciones que no fuesen funcionales Claro. a los intereses precisos de nuestros problemas, ¿no? O a resolver esos problemas, sino que, bueno, investigaciones que no sean interesantes, pero que quizás él sostenía, bueno, quizás no es lo que tenemos que priorizar ahora, Claro. sino priorizar otra cosa. Dentro de ese esquema, nuevamente, tenemos un sistema heterogéneo, me parece. Me parece que hay una parte del sistema científico que piensa de una manera barsaskiana determinadas cuestiones, y otro que no, por supuesto, ¿no? Pero Claro. me parece que ahí está un poco la disputa. Rodolfo, y te hago una pregunta primero y la otra te la hago después. Leí en una de las notas tuyas o notas que te hicieron que hay en la Universidad de La Plata una cátedra libre. Así es, que son parte que me han ayudado mucho para hacer el documental, básicamente porque se han brindado generosamente a que vaya a filmar algunas clases de ellos, ¿no? Y también porque gracias a ellos, bueno, digamos, el documental, básicamente, aclaro, esta cátedra que se da en la Universidad de La Plata está motorizada por un grupo que se llama Pensamiento, un grupo de científicos e investigadores argentinos, y que también participan algunos latinoamericanos, se llama Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. ¿No? Son todos científicos, investigadores que tienen inserción en el sistema científico argentino, claro, universitario también, educativo, y que en alguna medida intentan llevar las políticas públicas hacia un lado barsaskiano, en claro, alguna medida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, parte de las actividades que tiene esta cátedra, que dan allá en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Exactas, es acercar a los estudiantes el pensamiento de toda esta generación a la que perteneció Barsaski, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que retoman el pensamiento de Barsaski, de Oscar Barsaski, pero también el pensamiento de Amílcar Herrera, que fue otro gran intelectual de aquellos años, ¿no? O también de Manuel Sadowski o de Jorge Sábato, Claro. porque les parece que ahí hay toda una suerte de cantera fértil de donde sacar material, claro, para pensar la actualidad. Así que sí, este grupo que está en La Plata es muy importante la labor que realizan. Claro, y a raíz de esto te pregunto, ¿tuviste contacto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Te dieron apoyo? ¿Conversaste? Entrevisté a algunas personas que son parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en su momento no lo eran, pero ahora sí. Por ejemplo, Diego Hurtado, por ejemplo, que aparece en el documental. También que se especializa en Historia de la Ciencia. Por supuesto, si es físico, él es físico también, pero se ha especializado mucho en Historia de la Ciencia. Pero no tuve apoyo por ese lado. Básicamente mis contactos con ellos fueron en calidad de entrevistados. Ajá. El documental lo realicé con el apoyo del INCA, fundamentalmente, el Instituto de Cine, y con Mecenazgo Ciudad de Buenos Aires. De ahí obtuve los fondos como para poder llevar todo esto adelante, ¿no? Uh-huh. Lo que sí ahora dentro de poco va a estar el documental en el canal Tec TV, que está en la TDA, que es el canal de ciencia que depende del ministerio. Así que, bueno, afortunadamente más adelante el documental se va a poder ver por ahí.
Claro, yo fui hace poco haciendo como una breve digresión al Centro Cultural de la Ciencia, Sí. que está ahí en el Polo Científico Tecnológico en Palermo. Y me imagino que ahí sería un lugar ideal para que proyectaras a Barsasky. Estaría muy bien, es parte un poco de estas cuestiones que uno... ¿Está en el plan? Está en el plan, por eso te comento, por ejemplo, me parecía interesante que lo pasen en Tec TV, el que esté a disposición del público en la televisión más adelante. Bueno, eso va a estar también. Y en general es parte un poco de estos trabajos que tiene que hacer uno de difusión y que son parte de, sí, lo que podemos entender como postproducción, ¿no? Hay una postproducción que termina cuando se termina el documental y toda una etapa de difusión, ¿no? Que es llevarlo para que tenga distintas exhibiciones. También ha tenido un recorrido por universidades el documental, que en ese caso me lo han ido pidiendo, sabiendo que existía, para hacer alguna proyección y charla debate. Así que sí, la idea está, por supuesto. Rodolfo, y ahora, que no creo que no se está dando ya en el Gomón, ¿tiene un circuito programado la película para circular? Después también te quiero preguntar, ¿dónde se exhibió, se generó debate? Que creo que es un poco también tu intención, a priori. Sí, mira... Ahora terminó de estar ahí en el Gomont, ahora va a estar en algunas proyecciones individuales, ¿no? Va a estar programada, por ejemplo, en el Espacio Inca de Mar del Plata en agosto, se va a proyectar también en Chascomús en agosto, por una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Chascomús, va a estar en la televisión, en Tec TV en agosto también, va a estar en otros ámbitos universitarios que me la van pidiendo y se van generando las situaciones. Yo lo que hago, para el que le interese, hay un Instagram de la película que es Barsavsky.elcientificorebelde, donde voy subiendo todas las proyecciones que va a tener la película. Voy avisando. Hay página para el que le interese, para que esté atento a eso. Para que esté, claro, informado. Exactamente, porque después hay otras proyecciones quizás que son con carácter un poco más cerrado que me la han pedido, ¿no? Para alguna hasta maestría me han pedido pasar la película con los alumnos, pero bueno, son ámbitos cerrados esos, con lo cual no estarían abiertos al público. Pero otros sí, así que ahí lo voy a ir subiendo, por supuesto. Muy, muy interesante. Sí, la verdad que recomendamos muy calurosamente que la película sea vista, porque además es, como les dije antes, muy linda, muy entretenida. Dura 1 hora y media. Sí, un poco más, te diría, casi ¿Un poco más? 98 minutos. Sí, mira. Sí. Se te pasó rápido. Entonces. Sí, me encantó. Qué bueno. Me encantó. Bueno, y aparte, vuelvo a decir, el entusiasmo que yo vi que había entre los espectadores, que bueno. Después... y no te comenté lo del debate que me habías preguntado. Sí. En general, lamentablemente, acá cuando estuvo en el cine, no tenés tiempo. No hay posibilidad de hacer debate porque hay que desalojar la sala. Pero en general, cada presentación universitaria, por ejemplo, era con debate posterior. Y en general la gente se enganchaba mucho hablando después, ¿no? En general había... Sí. Básicamente había un doble interés. Había gente que le interesaba contar cosas que conocía de Barsasky, que era una parte del debate o de la charla, y otra parte era de gente que no conocía sobre Barsasky, que escuchaba las ideas y les parecían súper interesantes para pensar nuestro presente, que es la idea que tengo con el documental, ¿no? Decir, bueno, generemos debate sobre esto, ¿qué hacemos con la ciencia? ¿O para qué la ciencia? ¿O ciencia para qué, fundamentalmente, ¿no? Claro, por ejemplo, para degradarla de ministerio a... Por ejemplo, bueno, en su momento pasó a secretaría nuevamente, ¿no? Exactamente, te habla un poco de ese tipo de qué rol o qué importancia se le da a la ciencia en función de qué tipo de proyecto de país tenés, en función de qué tipo de gobierno propones. Yo pensaba, mientras veía la película, reflexionaba, bueno, con estos parámetros, por ejemplo, lo que... diciéndolo así en forma muy, muy superficial o abierta, con estos parámetros que planteaba Barsavsky, tenés planes de gobierno. Por supuesto. Tenés planes de gobierno que te ordenan la ciencia, la tecnología, la economía, la sociedad, la comunicación, ¿no? O sea que son grandes ideas que no están ancladas en un pequeño claustro, sino, bueno, hoy que se habla a raíz de la campaña política de los programas, digo, bueno, esto es un magnífico programa de gobierno, adaptándolo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es como que hay una cantera de ideas increíble, maravillosa. Bueno, uno de los libros... El libro más conocido de Barsasky se llamó Ciencia, Política y Cientificismo, que fue una crítica muy radical y muy fuerte a cómo funcionaba el aparato científico argentino en la época que le tocó vivir a él, ¿no? Pero después tiene otro libro que también fue muy conocido, que se llamó Proyectos Nacionales, justamente, ¿no? Básicamente
pensaba eso, pensar proyecto nacional para un país. Claro. Y indudablemente enlazando estos diferentes aspectos que pensaste vos, Claro, ¿no? ¿Qué país queremos? ¿A dónde queremos ir? Y cómo operamos en función de llegar a eso. Si tuviéramos que poner un ejemplo ligero, como entendible, pensemos en la pandemia, pensemos en los laboratorios, pensemos en la investigación y pensemos en la vacuna. Y la accesibilidad a la vacuna, ¿no? Del COVID. Es tan obvio. Sí, por supuesto. Es tan obvio que no se ve. Que no a veces las cosas muy obvias parece que son invisibles, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Y bueno, no quiero dejar de preguntarte por esos dos sobrinos en Córdoba, que son carpinteros, parecía que estaban en un taller. Son artesanos, los dos sobrinos de Barsaski, artesanos ya desde hace mucho tiempo, trabajan madera, alpaca también, ese tipo de materiales, que tienen cosas muy lindas, muy interesantes. Sí, son artesanos. Así que, bueno, Barsaski le daba buenos consejos. Le daba buenos Después ellos lo entendieron, probablemente amargamente, ¿no? Exactamente, sí, bueno, son dos sobrinos de Barsaski que tenían un compromiso político fuerte, habían sido parte del ERP en su momento, ¿no? Y bueno, ellos me transmitieron un poco las discusiones que tenían con Barsaski acerca de que era el momento histórico político argentino del 75 fundamentalmente, ¿no? Y cómo Barsaski, si bien Barsaski era una persona de izquierda también, abogaba por un socialismo, no un socialismo que copiase las recetas soviéticas, porque estaba en contra de eso, ¿no? Pero pensar en algún sistema socialista que fuese argentino o latinoamericano, si queremos llamarlo así. Bueno, tenía discrepancias desde a dónde apuntaba exactamente en ese momento el ERP, ¿no? En términos de, bueno, de si lo que estaban llevando adelante servía o no servía en términos de ese propósito, ¿no? Y bueno, ahí esos sobrinos eran muy jóvenes en esa época y me contaron muchas discusiones que tuvieron con él, que es una parte, me parece muy interesante. Muy lindo, sí, muy lindo. Bueno, y después el otro testimonio para mí realmente muy emocionante es el del científico brasilero. Realmente, no me acuerdo cómo se llama. Carlos de Sena, sí. Muy lindo y esa cosa muy cálida, muy afectuosa hacia vos. Y bueno, el momento cúlmine es cuando él te dice que tiene los cassettes y no solamente eso, que te los va a dar y te los dio. Exactamente. Y eso sí realmente pasó así, no es que yo sabía de antemano. Primero, bueno, Carlos es una persona maravillosa, es un discípulo de Barsaski, un admirador, ha escrito un libro en base a las ideas de Barsaski, un libro novelado, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto sabía que existía, pues me pusieron en contacto con él. Me invitó a ir a Río de Janeiro a entrevistarlo, fui, bueno, la entrevista con Carlos dura 8 horas. Uy. Calculo yo, y no te miento, Sí, te creo. Tuve 2 días sucesivos con Carlos, 8 horas, y las otras partes del día nos la pasábamos ahí conversando. ¿Y este hombre lo conoció? ¿Carlos lo conoció a Barsaski? Sí, fue discípulo de él en la época de... Porque pareciera que habría mucha diferencia de edad entre... Pasa que Carlos era joven en esa época. Igualmente, como Carlos es una persona que da muy joven, pero ya debe tener 80 años. No lo parece. En el documental tendría 76, 77. Uh-huh. Pero bueno, se mantiene muy bien. Habla un perfecto español, por más que sea brasileño. Y trabajaron, en el 73 juntos. 74, 75 se conocieron. Y bueno, tiene 1000 anécdotas de Barsaski. Lo conoció mucho, lo admiró mucho. Y tenía esos cassettes guardados, ¿no? Además... Y no lo sabía yo cuando llegué a Brasil. Pues estábamos hablando y me dijo, yo tengo unos cassettes de Barsaski. Además me pareció, Rodolfo, muy generoso. Muy generoso, sí, muy generoso. Porque no sé después en qué quedó, pero no te dijo, te los presto, te los copio, no, te los ofreció, ¿no? Yo creo que él entendía que había una suerte de continuación de esta manera, de decir, bueno, ¿para qué lo voy a tener acá en mi casa en un cajón? Que hizo bien en guardarlos. Y él me dijo, tuve un montón de mudanzas, pasé por un montón de lugares, pero estos cassettes no los perdí. Claro. Siempre los tuvo ahí, ¿no? Claro. Me parece que tenía que ver con eso, ¿no? Y la verdad que sí, que le dieron a la visita a él una suerte de significado especial también. Sí. Que después, bueno, yo esos cassettes los dejé, me parecía que el lugar correcto era que estuviesen en el archivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Los dejé ahí como para que queden a la guarda de ese material.
También lo digitalicé todo ese material, ¿no? Ah. O sea que está todo en Porque viste digital. que el destino errático de nuestros archivos. Sí, pero sabes que al menos yo por lo que pude ver ahí en Exactas, el archivo me parece que está muy bien cuidado, muy bien mantenido, porque estuve dentro, estuve filmando ahí, ¿no? Así que yo creo que lo van a cuidar bien ahí. Tengo mi certeza, mi experiencia y mi certeza. Ahí está, básicamente, porque lo importante es lo que dice, bueno, por supuesto los pude pasar a digital, todos esos cassettes, ¿no? Claro. Que se escuchan realmente mal, ¿Y con bueno. quién trabajaste? Porque está todo ese trabajo y después la postproducción, la edición de las imágenes. Mira, trabajé de manera muy codo a codo con Rodrigo Sánchez Mariño, que es con quien hicimos también el documental anterior, que bueno, Rodrigo Sánchez Mariño es una persona talentosísima en el mundo de todo lo que tiene que ver cine, postproducción de sonido, de video. Así que fue un documental que hicimos muy codo a codo con él, porque hicimos el montaje juntos. Él hizo la música y la postproducción de sonido también. Claro. Filmamos juntos muchísimas escenas también. Digamos que fue un trabajo muy... En la parte que apareces vos... No, por supuesto. Te filmó otro. Por supuesto, en general yo intento no filmar, ¿no? Porque puedo filmar, pero intento no filmar, prefiero que haya un camarógrafo que filme. Muchas veces pasa que, bueno, quizás cuando fuimos a Brasil no podía irme con 2 camarógrafos, entonces, bueno, llevamos 2 cámaras, yo uso una, la dejo puesta, uno se las arregla un poco en el documental como para, con pocos recursos, llevar adelante la película, ¿no? Pero ahí sí, la labor de Rodrigo Sánchez Mariño fue fundamental para en el documental terminado. Bueno. Sí. Bueno, nuestras felicitaciones también para él, ¿no? Bueno, sí, le serán dadas. Bueno, y el estreno fue a sala completa. Sí, afortunadamente fue a sala completa. Bueno, hubo una buena difusión de la película. ¿Hubo algún familiar de Barsavsky? Estuvo... una mujer, me parece. Sí, estuvo Irene... Primero estuvo Paula Barsavsky, que lleva el apellido de él, ¿no? Pero que era hija de su primo hermano. ¿No? Que era el primo hermano de Barsavsky, era Carlos Barsavsky, que fue un astrofísico muy famoso argentino también, uno de los mayores, una de las antenas del Observatorio en La Plata se llama Carlos Barsavsky, por la importancia que tuvo en la astrofísica argentina. Lamentablemente fue uno de los que se llevó un bastonazo en la cabeza allá por el 66, en la noche de los autos largos, y emigró. Después, bueno, volvió, colaboró con el desarrollo de FAT electrónica también. Fue una persona más joven que Oscar, ¿no? Estuvo Paula, estuvo también Irene Spivakov, ¿no? Que era sobrina por el lado de Spivakov, que era concuñado, pero sí, y algunos primos más por ahí. Claro. Sí, estaba Julián también, que no tiene una conexión directa, pero bueno. Estaba Julián Barsavsky, periodista. Es exactamente, se remontan a... Él no me supo explicar bien tampoco, pero estamos hablando de parentescos que vienen del año 1900, ¿no? De cuando vinieron los primeros Barsavsky a Argentina, pero parientes son. Claro. Sí. Sí, muy, muy interesante, muy lindo, en fin. Y... me gustaría también que conversáramos sobre tu otra película. Recordamos a nuestros oyentes, seguro se acuerdan, digan que sí, cuando entrevistamos a Rodolfo por el estreno de Vito Dumas, El navegante solitario, hicimos una entrevista grabada, creo que fue en el marco de la pandemia o de la temprana pospandemia, ¿no? Esa película también es maravillosa, ¿no? Es de una belleza increíble. Yo me acuerdo cuando la vi, me quedé un poco como eclipsada, no es la palabra. Bueno, me quedé así como suspendida en esa belleza. Bueno, además me encanta la historia de Vito Dumas. Y mientras estaba pensando en el programa, pensaba, ¿no? Reflexionaba. Vito Dumas, el navegante solitario, y Julián Barsavsky no era un navegante solitario, pero bueno, algo los dos en común tienen. No sé si vos lo percibís así. Un poco, bueno, injustamente poco reconocido Vito Dumas, que fue un genio, una genialidad. Y Barsavsky, bueno, que todos sabemos lo que fueron las derivas del golpe y bueno, lo que vino después. ¿Vos ves o sentís como afinidad por estos dos personajes, por decirlo de alguna manera? Sí, yo creo que
Podemos pensar en... Porque me parece un rescate muy valioso el que vos hacés de estas dos personas, ¿no? Sí, me parece que ambos rompieron el molde, como se suele decir, en la actividad que realizaban. Tanto Vito Dumas como navegante solitario, y tanto Oscar Barsaski como el científico rebelde. El científico rebelde, exactamente, ¿no? Eso me parece que es una primera cuestión en común que tenían ambos, es indudable. No se repitió, no hubo otro Vito Dumas en la náutica argentina. En el mundo. Ni en la náutica mundial tampoco. No, en el mundo tampoco. Tampoco, no existió otro Vito Dumas. Existieron otros navegantes solitarios que hicieron la hazaña, pero no existió otro con las características de Vito Dumas. Y creo que en el caso de Oscar Barsaski tampoco, dentro de su área. Por otra parte, me parece que ambos compartían un profundo amor, podemos llamarlo así, por lo que era pasión. La Argentina y pasión, por la patria fundamentalmente, y por la pasión, ¿no? de reivindicar los valores de Argentina e intentar, al menos en el caso de Vito Dumas, era orgullosamente argentino, intentaba que la bandera argentina flamee en todos los puertos del mundo y que se reconociese que él iba navegando en solitario como un argentino que llegaba y hacía esos logros, ¿no? Por supuesto que también le interesaba quizás el logro de decir, bueno, yo fui el primero que hice esto, pero eso de la mano de un proyecto de país que se mostraba al mundo. Sí, eso de la mano de un proyecto de país y también el de poner el cuerpo literalmente, porque las condiciones eran de lo más duras, crudas. Esos viajes, como se muestra en la película, ¿no? Esa enfermedad que él tuvo y que pudo curarse, que pudo sobrevivir a esa, digamos, a ese padecimiento tan grande que tuvo, ¿no? Sí, quizás digo dos palabras de Vito Dumas para quienes escuchan y quizás no vieron la película ni escucharon la entrevista anterior. Pero hicieron muy mal, ¿eh? Bueno, Vito Dumas fue un gran navegante solitario argentino que durante las décadas del 30, 40 y 50 hizo hazañas. ¿Y gran calculista? ¿Calculista en qué sentido? Calculista en el sentido de la interpretación de las cartas. Por supuesto, estamos hablando de épocas donde no existía el GPS, indudablemente. No. Uno navegaba con una brújula, una carta náutica. El astrolabio y... Una carta náutica puesta encima del barco en la mesa de navegación arriba, un reloj náutico con una hora exactamente precisa que te permitía calcular la latitud, ¿no? Claro. No había posición satelital en esa época, no, nada. Y por supuesto con un sextante. Por supuesto, tenía un gran conocimiento de las formas de ubicarse en medio del mar. Lo que pasa que también, nuevamente, quizás el viaje más famoso que hizo, el que lo catapultó a la fama mundial, fue la vuelta al mundo por los 40 bramadores, que era la vuelta al mundo por los 40 grados de latitud sur. Lo hizo en el año 42-43, se cumple este 8 de agosto 80 años de su regreso, en plena Segunda Guerra Mundial, y decidió dar la vuelta al mundo por la ruta más peligrosa que existía, con las olas gigantescas de 15 metros, con vientos con temporales que duraban una semana completa, y en un barco que tenía 9 metros de eslora, 9 metros de largo, y de madera. No tenía motor, no tenía nada, no tenía ni una radio encima, ¿no? Ahora, por más que él supiese manejar los instrumentos de navegación y dónde estaba, bueno, había muchos días que estaba en medio de un temporal, ¿no? O que no tenía ni estrellas a la noche para ubicarse, ni sol al mediodía para saber dónde estaba. Entonces, básicamente, era una cuestión muchas veces de navegación de estima, se llama. Navegación de estima es, y más o menos calculo que si hace 4 días estaba por allá y el viento en esta zona suele soplar siempre en tal dirección y el viento no cambió, por eso se daba cuenta si el viento cambiaba o no, qué sé yo, bueno, y sí, debo estar más o menos por acá. Digamos que el gran biógrafo de Vito Dumas decía que tenía mucho olfato náutico, las intuiciones que tiene uno que le permitieron sobrevivir, por algo está vivo, y también conocimiento, ambas cosas. Claro, yo pensaba cuando veía la película y cada vez que recuerdo, que rememoro, ¿no? Qué personalidad, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Qué fortaleza psicológica que tendría, ¿no? Porque no era un deporte, por ejemplo, un deporte extremo, no. Eran días y días y días y días en esa situación extrema, de gran estrés, de gran incertidumbre, de muchísimos peligros. hubiera sido lindo conocer
conocerlo personalmente, ¿no? Seguramente. Era una persona que tenía una personalidad muy, muy imponente, muy, por supuesto, muy confiado en sí mismo, al menos por lo que me transmitieron. Claro. Todo esto, hablé con gente que lo conoció personalmente a Vito Dumas, por supuesto, murió en el 65, pero hubo gente que tuvo trato con él, que habló en el documental, ¿no? Y me comentaban eso, era un tipo muy... a una persona, eso, muy, muy confiada en sí mismo, muy, muy de decir yo estoy acá, pero que más allá de eso, una persona muy afable, y muy, muy brindada con los demás también, ¿no? Claro. Un poco de todo me han dicho. Sin querer ser indiscreta, ¿se conoce después, o conociste vos, si querés lo contás o no, esa historia de amor un poco oculto? Bueno, uno de los ejes sobre los que juega el documental es Sí. los dos barcos más famosos de Vito Dumas se llamaban Leg Que era, y Leg 2. claro. Leg es una sigla que es Es no, una leg, sigla. no como pierna en Claro. inglés, sino es L-E-H-G. Ah, claro. Leg, con un H de medio. Y siempre supuso que era el nombre de un gran amor que tuvo. Claro. Y siempre, bueno, la pregunta era, bueno, ¿quién era este gran amor de Vito Claro, Dumas? Que claro. no era su mujer, porque él estaba casado, pero se había separado de poco Sí, tiempo de sí, casarse. sí. Bueno, el documental gira sobre eso. Me han transmitido quién era esta persona. Pero bueno, por supuesto que... nada, vean el documental si quieren saberlo. Claro. Si quieren saberlo y si se menciona o no en el documental. Pero claro, aparte gira claro. sobre eso, ¿no? Sí, sí, sí. Muy lindo ese enlace, ¿no? Porque me imagino vos como realizador tendrás un guión escrito mental donde vas desarrollando. Porque además no solamente, bueno, la música es hermosa, las imágenes son hermosas. Esas cartas náuticas y esas ficcionalizaciones realmente son una cosa muy linda de ver desde lo estético, además del contenido. Creo, no sé si en la película o si después lo vi en otro lado, ¿el hijo hace algún testimonio? El hijo... El nieto. El nieto. El nieto de Vito Dumas sí aparece en la película. El hijo no, porque falleció unos años antes de que yo empiece a filmar la película. Pero el nieto sí. El nieto toma la voz un poco de la familia, pues básicamente Diego Dumas es quien más se ocupó, claro, de preservar un poco. Sí, ¿no? a Sintió veces como la generación inmediata tiene algunos... No, el padre también, en su medida también, ¿no? Pero digamos que una vez que fallece el padre, como que él se sintió en la obligación, ese mandato, de decir, bueno, todo esto era tu abuelo, y yo tuve la suerte para hacer la película, hablando de la belleza de las cosas, ¿no? Las cartas náuticas yo creo que son bellas en sí mismas. Sí. A mí siempre me gustaron mucho los mapas, ¿no? Y las cartas náuticas también son hermosas. Tuve la suerte de acceder a las cartas náuticas originales de Vito Dumas, que tienen sus propias marcas. Lo cual ¿Eso dónde está? Lo tiene todo el nieto. Él tiene las cartas náuticas. Yo esas las escaneé para que se vean bien. Y después también tuve la suerte de que esas ficcionalizaciones, Vito Dumas escribió 4 grandes libros, o 4 muy buenos libros sobre cada uno de los grandes viajes. Y Vito Dumas, yo creo que escribía muy bien. Leí mucha literatura náutica o de navegantes solitarios, pues un tema que a mí siempre me interesó, y también para hacer la película. Claro. Y no sé, no quiero pecar de favoritista con el argentino, pero me parece mucho más interesante cómo narraba Vito Dumas lo que le pasaba arriba del barco, pues no es el mero relato de... Sí, la bitácora. La bitácora de jueves 20 de junio, llovió fuerte al mediodía, me comí 2 bollitos con manteca. No, digamos que hay reflexiones que son muy interesantes. Y digamos que esas ficcionalizaciones, lo que tomé es extraje parte de esos libros y acompaña el relato. Y me parece que tenía muy buen manejo de la tensión dramática, Vito Dumas. Bueno, era una persona particular, también era un gran pintor. Claro. ¿No? Y antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría que no dejáramos de comentar, bueno, el rechazo que tenía la gente de la náutica argentina, o también por una cuestión de clase, y esa, digamos, esa filiación con el peronismo, ¿no? Que encima creo que redoblaría el rechazo de esa clase, ¿no? ¿Qué pasó? Si él estaba muy identificado con el peronismo, o el peronismo encontró en Vito Dumas
Porque le dio incluso un cargo Sí, como funcionario. sí, ahí con Vito Dumas pasaron dos cosas, me parece a mí, lo intento hacer rápido porque se nos pasó el programa Volando. ¿Cómo se dice? Vito Dumas, bueno, básicamente no pertenecía a una élite argentina, sino que era una persona de clase media venida menos. Cuando hace sus primeras hazañas por los años 30, es como que opacó algunas hazañas que habían hecho otros navegantes de alcurnia, y eso generó un punto de fricción ahí adentro, Sí. ¿no? Entonces gente lo empezó a ver mal, y se corrió la leyenda de que Vito Dumas era mufa, de que si sí. vos lo mencionabas te iba a pasar algo en el barco. Sí, sí, Que sí, sigue sí. hasta la actualidad, ¿no? ¿De veras? Sí, por supuesto. Eso fue una de las primeras cosas que me enteré cuando hice Y a mi vos cu- no te fue mal. A mí no me fue a él tampoco le fue mal. A mí tampoco me fue mal para nada. Bueno, eso estuvo, ¿no? Y después, por supuesto, después que fue el gran Vito Dumas en el 43, tuvo un acercamiento al gobierno peronista, hubo una suerte ahí de reconocimiento de Perón acerca de un gran navegante, deportista que había hecho grandes hazañas, y lo reconoció en términos de darle un cargo honorario como teniente de navío, de la reserva. Era un cargo que se daba, que el Estado podía dar a civiles Claro. que hubiesen cumplido roles relevantes en la náutica. Entonces Perón lo nombra y se abre una escuela de náutica deportiva, que la maneja Vito Dumas. Y por supuesto eso generó dentro de quizás la fuerza más antiperonista que hubo en nuestro país fue la Marina, Sí. indudablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo odiaban a Vito Dumas en la Marina, lo odiaban. Había alguno que lo reivindicaba, pero había una cuestión de odio terrible, desde la propia época peronista a todo lo posterior hasta que Claro, fallece, ¿no? claro. Entonces digamos que se generó un poco ese caldo de cultivo espantoso de querer invisibilizar en alguna medida al más grande navegante que tuvo Argentina, al menos solitario y deportivo, por supuesto, Claro, ¿no? claro. Así que sí, eso fue terrible. Rodolfo, ¿y se puede ver el navegante solitario en alguna plataforma en este momento? Sí, sigue estando en Cinear Play. Es hermosa, no dejen de verla porque es una película bellísima Y si alguno y no conmovedora. Bueno, y si alguno no está en Argentina y lo está escuchando de afuera, no puede acceder a la plataforma porque es solamente para Argentina. Está también en Quinoa TV. Ajá. Eh, Es muy linda esa es plataforma. una plataforma de cine latinoamericano, o sea, en Quinoa TV hay que pagar. Sí, Pero bueno, el que vive acá, que entra a Cinear Play, la va a ver gratis. claro. Ahora, el que esté en el extranjero, bueno, la puede ver por Claro. Quinoa TV y ahí sí pueden acceder a la plataforma y ver la película. Claro, sí, vale la pena. Y Rodolfo, antes de que nos despidamos, faltan 5 minutos, ¿tenés algún proyecto en mente? Porque me imagino que terminás algo y ya estás empezando, ya a lo mejor antes de terminar el anterior, ya estás craneando algo nuevo, ¿no? Sí, ahora estoy con un documental nuevo que cambié de tema, un tema mucho más terrible, que tiene que ver con una masacre que hubo en la época de la dictadura, allá en el año 77 en Avellaneda. Que no es la masacre del 2001 de Costequi y Santillán, en Avellaneda. Exactamente, esto es la masacre. Esto se empezó a hablar de este tema hace no tantos años, se lo conoce como los fusilados de Racing. Fue una masacre en el año 77, en donde habrían sacado, pues un tema del que no se conoce demasiado, No. habrían sacado de algún centro clandestino de detención a 4 hombres y 2 mujeres y las ametrallaron junto a la puerta 19 del estadio de Racing Club en una madrugada. Por eso se le puso de nombre los fusilados de Racing, no porque fuese hincha de Racing, Claro. sino porque sucedió en el estadio. En el año 77. 77, 22 de febrero de 1977. Estoy haciendo un documental sobre ese tema, llevando adelante una investigación, intentando reconstruir qué pasó. Y bueno, lo tengo avanzado ese documental, pero bueno, sigue en desarrollo. Claro, va a ser interesante verlo, ¿no? Yo creo que sí, más que nada para que también la gente conozca eso que pasó también, ¿no? Y todo un Va a montón ser de... interesante saber cómo lo haces. ¿El documental? Claro. Bueno, eso lo Pero podemos contar más eso, adelante. bueno, cuando se estrene. Sí, Bueno, sí. yo te quiero agradecer mucho tu visita acá a Radio Caput esta tarde. Y bueno, y aparte agradecer tu obra que es realmente tan valiosa, ¿no? Tan valiosa. Bueno, me alegro mucho de que hayas podido venir, Rodolfo. Me encantó venir y la verdad que se hizo corto esto. La verdad que fue muy amena esta Y nos charla. quedarían muchos temas todavía para, Bueno, para seguir otra- conversando. Para una próxima visita. Para otra visita. Bueno, vamos antes de despedirnos a agradecerle a
a Martín y le pedimos que pase, aunque sea algunos compases del tema que teníamos preparados para hoy. Que tengamos una buena semana y muchas gracias. Decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado?
Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp